Quería saber con quiénes sea pilotos. Bueno, hoy estamos calladitos. Vamos a... Buenas noches, Jason. Habla con el esposo de la señora Cristina Barragán, Ovidio Ortiz. Ok. Mucho gusto, muchas gracias. No sabía quién era, la primera vez que lo veo. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Jason habla con el esposo de la señora Cristina. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Vamos a, mientras tanto, damos tiempito para que más hermanos entren, así que vamos a poner por aquí un coro y vamos a participar de él. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues con la gloria ya tiene Golgotha murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió.
Entremos en materia. Ustedes, como ya es costumbre, me encantaría escucharlos antes de la oración. Me encantaría escucharles como es costumbre, si tienen alguna petición que podamos hacer en este momento o si tienen algún agradecimiento de algo que sucedió durante esta semana. Me encantaría escucharlos y me encantaría que compartiéramos como hermanos qué milagros ha hecho Dios en nuestra vida y que antes de orar le agradeciéramos. No sé si alguien quiere ser partícipe, hacernos partícipe de lo que le sucedió esta semana. Por agradecimiento, porque a pesar de todo lo malo que está sucediendo en Colombia y en el mundo, el Señor nos tiene con bien, tenemos trabajo, tenemos salud y tenemos todo lo necesario para vivir. Entonces, pues, muy agradecidos con Él por eso. Gracias, hermana Franci. No sé si alguien más quiere manifestar algún agradecimiento o alguna petición antes de que oremos. O por el chat, que veo ya algunos conectados en YouTube. Recuerden que ahora vamos por YouTube, si no, podemos ingresar a la sala. Si de pronto no nos llega el link, ya sabemos que a esta hora, todos los viernes de noche, ya en las primeras horas del sábado, vamos por YouTube. Así que si hay alguien por YouTube, también me encantaría leerlo. Entonces, no sé si solo Franci o alguien más. Bueno, oremos. Querido Dios, en esta noche queremos darte las gracias por permitirnos la compañía y la misericordia durante la semana que nos ha permitido, en las labores, en las diferentes actividades que el Señor nos ha permitido realizar. Queremos darte las gracias por el cuidado, el amor, la protección. Agradecerte, Señor, porque tenemos la seguridad de que hasta aquí nos has ayudado. Y, Señor, en esa misma seguridad que tenemos, Señor, de que estás con nosotros siempre, sabemos que también en el futuro vas a estar con nosotros. Queremos encomendar en tus manos nuestros amados, nuestra familia, nuestros amigos de nuestra Iglesia de Redención, Señor, todas nuestras familias, queremos encomendarlas en tus manos. Los que estamos conectados en este momento, los que se van a conectar más tarde, Señor, por favor, a cada uno, en cada hogar de nuestros amados, de nuestra familia, Señor, tu presencia y tu misericordia sean cada día en las diferentes actividades, en los diferentes aspectos, las necesidades espirituales, físicas, materiales que hay, Señor, para que en cada hogar tú seas propicio a cada uno. Agradecemos también, Señor, en esta hora iniciar el estudio, el retomar el estudio del libro de Apocalipsis, tu bendición, tu misericordia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo para que se haga presente en este lugar y nos permita, Señor, cada día seguir descubriendo al Dios maravilloso de amor que tú eres. Gracias por tu bendición y por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Bueno, hace 8 días, no, hace 8 días no, hace 15 días, sí, hace 15 días, quedó algo en el aire y me encanta que hagan las preguntas, por eso les digo, hagan preguntas porque hay cosas que vamos a encontrar conceptos nuevos y de pronto algunas cosas nos van a calar y otras no nos van a calar. Hay cosas contra las que nos vamos a chocar y la idea es esa. Por eso yo les decía a ustedes, hagan preguntas, no se queden con todo lo que yo digo. Me encanta que indaguen, que investiguen, y hace 15 días se me
acercó la hermana María Eugenia, no la veo conectada hoy, no sé si esté por YouTube. Me preguntaba que yo por qué decía que el sello de Dios era el Espíritu Santo y no el sábado. No sé si les quedó la misma duda porque toda la vida creímos y nos enseñaron que el sello de Dios sí era el sábado. Y estamos en lo correcto y sí, pero o sea, hay que ampliar un poquito más el espectro. No sé si recuerdan lo que estudiamos hace 15 días, que dimos una panorámica general del libro de Apocalipsis y me voy a remitir para contestar la pregunta, me voy a remitir a lo que estudiamos para que nos entremos en contexto, para que no nos quede nada en el aire. Y dice por aquí, no sé si la última imagen, así fue aquí. No, creo que puse la anterior. Dame un segundo. Puse la anterior. No, puse la de hoy más bien. Vamos a poner la anterior. No, esta no es. Ay, Dios mío. Se me perdió. Regálenme un segundito. Ya. Ahora sí. Bueno, sí, ya, listo. Es para que todos lo que les decía, para que todos entremos en la misma sintonía y no quedemos como que, uy, ¿qué está pasando acá? Estamos hablando de un sello, estamos hablando en la primera sesión, estamos enfrentándonos a dos personajes, o el personaje central del Apocalipsis, que es Jesús. Miren, la revelación que Jesucristo le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. El objetivo del libro de Apocalipsis es ese. Jesús se revela a su pueblo y le comunica qué va a pasar en el futuro. Y hicimos la comparación de los dos caracteres, del carácter de Jesús, el carácter de Satanás, que Satanás siempre intenta imitar todo lo que hace Jesús. Y así como Dios tiene un sello, Satanás también intenta imitar un sello. ¿Y cuándo se va a producir ese sello? Eso va a ser al final del tiempo, el último grupo que va a quedar, el remanente, lo que nosotros llamamos, ese remanente que va a quedar para testificar, que va a tener el carácter de Dios. Por eso dice en Apocalipsis 14, dicen después, miré y vi el cordero que estaba de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué es el sello de Dios? Es tener el carácter de Cristo, es aceptar a Cristo como mi Salvador y depender de él. No sé si estamos en la misma sintonía. Dice Apocalipsis 2:3, vi otro ángel que subía del este y este tenía el sello del Dios vivo. O sea, en ese tiempo, para el tiempo del fin, y de hecho ahora nosotros tenemos también que decidir eso. Nosotros tenemos que decidir si queremos llevar el carácter de Dios, el sello de Dios, o queremos tener el sello de la bestia, el sello de Satanás, porque se van a sellar, va a haber un sellamiento al final del tiempo. Y decía lo que estamos leyendo aquí, no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y así como Dios sella los suyos, Satanás también hace su sello.
Dice, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libros esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y bueno, vuelvo y leo aquí con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente, el carácter de Cristo, el sello de la bestia, lo que hacemos referencia al carácter de Satanás. O sea, las personas que no reciben a Cristo, automáticamente reciben ¿a quién? Reciben a Satanás. Entonces, si tú recibes a Cristo, si tú deseas, deseas que Él more en tu vida, que sea el centro de tu vida, dice, tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente, vas a estar sellado para salvación. El sello de la bestia o el de Satanás dice que los que adoran a la bestia y a su imagen, nadie que recibe la marca de su nombre, ¿qué va a pasar con ellos? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Entonces hay dos grupos marcados, unos para salvación y otros para perdición, unos que van a querer aceptar a Dios y otros que pues no van a aceptar a Dios. Y dice aquí, que aquí es donde causó la pregunta, la inquietud y la resuelvo. ¿Cuál es el sello de Dios? Y leímos Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí quiero detenerme. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Y a mí me lo enseñaron de pequeño, que el sello de Dios era el sábado y el sello de la bestia era el domingo. Y estamos claros y quiero que tengamos claro que no nos podemos apartar de eso. Pero para que yo decida guardar un día, y le explicaba a ella, porque el esposo también, o sea, más bien fue una duda del esposo, eso fue lo que ella me transmitió, pero ¿cómo si nosotros nos enseñaron que el sello de Dios es el sábado y el de la bestia es el domingo? Sí, para que nosotros podamos decidirnos por Cristo, qué tiene que pasar, y no se nos puede olvidar lo que estudiamos durante un año en la justificación por la fe. A nosotros no se nos puede olvidar que Cristo trabaja, el Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Las cosas buenas, llevar el carácter de Dios, eso no viene por arte de magia. Eso es una labor que Cristo realiza, y lo dice Filipenses 4, no, Filipenses 2:13, 2:14, dice que Cristo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Cristo es el que hace la obra. Necesariamente, para yo guardar el sábado como el día de reposo verdadero, porque es el día de reposo verdadero, y este trimestre en la lección de la escuela sabática, que lo estudiamos en las dos primeras lecciones, o en la primera lección más bien, cuando nos remontamos a cómo empezó todo, Cristo separó un día única y exclusivamente para Él, para que lo adoremos a Él. Y más tarde lo confirma, y ahí en Génesis 1, en Génesis 2 dice, y reposó Dios en el séptimo día, lo bendijo, reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, el sábado es el día que Él crea, o sea, los 6 días restantes de la semana, obvio, es la idea que nosotros tengamos una relación con Dios y estemos en comunión con Él, pero el séptimo es única y exclusivamente para su adoración, para que nosotros retiremos nuestras obras, nuestras actividades y nos concentremos en ese día solo a Él. Claro, luego les digo, los 6 días anteriores también, pero ese día es especial. Y como a Satanás no le gusta lo que hace Jesús, Él imita lo que quiere hacer Jesús. Entonces, en la creación, más tarde en la proclamación de los 10 mandamientos, se reafirma cuando Cristo viene. La escritura es muy clara en decir, y dice, y se levantó el día de reposo y fue a la sinagoga. Cuando Cristo murió, ¿qué día descansó? Cristo descansó el sábado. Él murió el viernes, descansó el sábado,
y resucitó el domingo. Y en la tierra nueva, dice Isaías 66, y vendrán todos de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea, tanto en la creación como en la redención y en la tierra nueva, tanto en la creación como en la redención como en la tierra nueva, el sábado es y va a ser siempre la señal entre Dios y el hombre. Eso siempre va a ser. Obviamente, cuando hablamos de sellamiento, porque pues todavía no vamos a hablar como tal del sellamiento porque no hemos llegado a ese tema, pero sí estamos analizando que habrán dos grupos y vamos a identificar unas características y que unos van a recibir un sello y otros automáticamente van a recibir el otro. Entonces, para yo estar acorde a los preceptos divinos, tengo que estar sellado por el Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo porque es el que nos convence de pecado y de justicia, como dice Jesús en Juan 12. Y en Juan 14, él dice, yo me voy, pero les dejo a ustedes el Espíritu Santo y él los convencerá a ustedes de pecado, de juicio y de justicia. Así que para yo guardar el sábado, o sea, yo automáticamente, sí, yo puedo dejar de reposar o de hacer actividades un día como tal, pero para encontrar el verdadero significado que tiene el sábado y el día de reposo, que es reafirmar la comunión y la relación con Cristo, tengo que ser sellado por el Espíritu Santo, tengo que recibir el Espíritu Santo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, y ese texto lo vamos a sacar más adelantico, la blasfemia, ¿cuál es? La blasfemia a Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el rechazo al Espíritu Santo. Entonces, no sé si es clara la pregunta, si es claro la respuesta más bien de por qué somos sellados. O sea, sí, el sello de Dios es cuando al final del tiempo esa va a ser la discordia. Vendrá un tiempo en que no se nos va a permitir guardar el sábado, nos van a obligar como fueron obligados en la Edad Media y en el tiempo antiguo, en la profecía de los 2260, ¿ya se acuerdan? A obligar a adorar el día de reposo falso, a adorar en el día de reposo falso, nos van a obligar a adorar en el domingo, en el día domingo, y eso nosotros lo sabemos. Pero entonces, para que podamos hacer la diferencia, nosotros, la persona tiene primero que ser sellada por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para la redención. Entonces, no sé si es clara la respuesta. Espero haya sido claro. Y ahora sí entremos en materia. O sea, estas son cosas que no se nos pueden quedar. Y si ustedes tienen alguna pregunta y de pronto no la quieren hacer en este momento, habrá un tiempo para que podamos hacer, no se queden con nada, no sé si tienen alguna duda presencial por el chat, a mi WhatsApp, háganla, no se queden callados, porque si miren, una persona que quedó con dudas y mire, y es bueno reafirmar este tipo de cosas. Dice aquí, ay, perdón. Ay, esto ahora no se mueve. Se me quedó esto. Se me quedó pegado esto. Regálenme un segundito. Volvemos a cerrar por aquí esto, a ver.
Listo. Estamos. ¿Vemos la diapositiva? Sí. Bueno. Dice por aquí, en lo que ya vamos a llamar nuestra segunda sesión, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama profecía. Hace 15 días lo estudiamos y hoy vamos a ver un poquito por qué es importante la profecía, para qué dio Dios la profecía. Y recordábamos lo que les decía hace unos días, que Dios no deja, o Dios nunca hace nada sin avisar. Dios no es como el ser humano. Nosotros hacemos cosas, le importe o no le importe a los demás. Dios no hace eso. Él comunica, y pasó en el diluvio que lo vimos en esta semana, ¿se acuerdan? Que le dijo a Noé, oiga, Noé, mire que dentro de un tiempo, y bueno, y ahí dice, 120 años serán los días de la raza humana. Estoy cansado de lo que está pasando y quiero ponerle fin. Y lo mismo ahí hacia el final, lo mismo hizo con Nínive. Oiga, Jonás, vaya, mire que dígale a los de Nínive que si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y así, Dios siempre avisa lo que va a hacer. Siempre hubo profetas, siempre existieron profetas. Elías, Enoc fue profeta, porque Enoc, Noé, Moisés fue profeta, Isaías, Jeremías, Daniel fue profeta. A ver, Dios siempre comunica lo que va a hacer. Por eso le dice a Juan la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviando a su ángel, a su siervo Juan. Dios nunca se queda con nada y siempre comunica lo que va a hacer. En Apocalipsis 1:1 me habla de una profecía. Cuando me dice lo que debe suceder, eso es una profecía condicional. Debe suceder pronto. Es necesario que eso pase. Y cuando hablamos de una profecía condicional, vamos a hablar de una profecía que depende de Dios y una profecía que depende del ser humano. Y se van a preguntar, ¿cómo así que una profecía que depende de Dios y cómo así que algo que depende del ser humano? Sí, hay profecías que dependen de nosotros. Hay profecías condicionales. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, Dios muchas veces le habló al pueblo de Israel. Oiga, mire que si, por ejemplo, dice, si me viene así a la cabeza, dice, si mi pueblo se humilla y mi rostro busca, eso está por allá en Primera, Segunda de Reyes más o menos, dice, si mi pueblo se humilla y mi rostro busca, yo voy a estar atento a su ruego y los voy a escuchar. Hay cosas que dicen, vea, va a pasar esto y pasa, pero hay otras cosas en las que Dios dice, oiga, yo necesito que ustedes colaboren, y eso lo vamos a ver. Una profecía condicional. El Apocalipsis está constituido en figuras o situaciones que pasaron en el Antiguo Testamento. Se basa en el peregrinaje del pueblo de Israel cuando salió de Egipto a Canaán. ¿Cierto? Y nosotros sabemos eso. Nosotros nos comparamos, nos hacemos la comparación con el pueblo de Israel en el tiempo de Egipto. Estamos próximos a ser liberados. Ya Dios nos avisó que vamos a ser liberados y estamos en ese proceso. Israel, cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, mire que su descendencia, a la cuarta generación, su descendencia va a ser liberada.
O sea, Dios les estaba anunciando liberación. Al igual a nosotros también nos anuncia liberación. Vamos a salir, por decirlo así, de ese Egipto espiritual a la llamada Canaán espiritual. Dios puso una fecha para que Israel saliera de Egipto y esa fecha se la dio a Abraham en Génesis 15, lo que les comentaba. Dijo que Israel pasaría 400 años en Egipto y pasado ese periodo saldrían de allí. Nosotros vemos que cuando esto se cumplen, estos 400 años, Israel salió de Egipto según la fecha que Dios había puesto. Hay profecías con fechas exactas y las condicionales, esas sí ya no traen fechas exactas. No sé si se acuerdan ustedes de la profecía de los 2300 días, tenía una fecha exacta. Dentro de esos 2300 días, los 1260 días o los tiempos y la mitad de un tiempo que son los mismos 1260 días. Y dentro de esa profecía de los 2300 días, también encontramos la profecía de las 70 semanas, que era la profecía que anunciaba el nacimiento del Mesías. Esos son profecías de tiempo exacto. Dios dice, dentro de tanto tiempo va a pasar esto y esto. Pero lo que vamos a estudiar o Apocalipsis está mezclado también con profecías condicionales. O sea, eso no tiene una fecha exacta para cumplirse. Por eso es que dice, bueno, aquí más adelantico lo vamos a ver, dice que la hora del regreso de Jesús no lo sabe nadie, dice Jesús, solo lo sabe mi Padre, y ya vamos para allá. Seguimos viendo las características de las profecías condicionales. Dios llevó a Israel a las márgenes del Jordán para entrar a Canaán en un año. Pero cuando estaban por entrar, ¿qué pasó? Israel no quiso entrar, ¿se acuerda? Cuando fueron a la tierra de Canaán, estaban próximos a entrar, enviaron unos espías. Dios les había asegurado la tierra de Canaán y les había asegurado la victoria. Dijo, mire, esta tierra va a ser para ustedes. ¿Qué hicieron ellos? No, nosotros no nos convence eso. Enviemos un espía por tribu y que ellos vayan y miren qué tan fuertes son ellos. Ya entraron en duda. No quisieron confiar del todo en la palabra de Dios. Dios puso una fecha para que Israel saliera de Egipto y él sabía la fecha en que iban a entrar en Canaán, pero no puso la fecha para entrar a Canaán porque esa fecha dependía de la respuesta del pueblo. Eso pasó. Y ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo tardó Israel en entrar a Canaán? Tardó 40 años cuando el plan de Dios era que entraran en uno. ¿Por qué tardaron 40 y no tardaron uno? Como era el plan original de Dios. Porque dudaron de él. No quisieron seguirlo, no quisieron confiar en esa promesa y esa profecía, no sé si llamarla literal, una profecía literal de tiempo, se convirtió en una profecía o se alargó la profecía, más bien, se volvió condicional, estaba condicionado a lo que ellos quisieran. Si ellos confiaban en Dios y creían en lo que Él decía, hubieran entrado en un año. Pero ¿por qué se tardaron 40? Porque se levantó una generación que no creyó en Él y hasta que esa generación que no quiso creer en Dios no se extinguió, no entraron y solo entraron dos personas que fueron José y Caleb. Ahí esto ya, se me quedó esto. Dice, asimismo yo oí el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las pesadas cargas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, el que os sacó debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob en herencia. Yo soy Jehová. Miren lo que Jesús cumple, lo que Dios promete. Miren, yo los quiero a ustedes liberar y los quiero sacar. Pero ¿de quién depende? Dependía de ellos.
porque hay cosas a las que Dios no nos forza. Y eso lo hemos dejado claro desde hace un año que estamos estudiando, que estudiamos testificación, justificación por la fe, y que estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Dios no obliga al ser humano a hacer algo que él no quiere hacer. Sí, hay veces pone tiempos determinados, pero a la hora de la toma de decisiones, él no obliga a nadie y no forza a nadie. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de los israelitas contra mí. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años hacia arriba, lo que habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra que os juré daros para que habitéis en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de quien dijisteis serían presa, a ellos los introduciré, y ellos disfrutarán de la tierra que vosotros despreciáis. ¿Sí ven la diferencia de una profecía condicional? El pueblo de Israel estuvo condicionado a creer en Dios. De ellos dependía entrar en un año o dependía entrar en los 40 que se demoraron. En cuanto a vosotros, y vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos estarán pastoreando en el desierto 40 años, ellos llevarán vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por día, y conoceréis mi desagrado. ¿Dónde estuvo el problema? En que ellos dudaron de Dios. Ya no, mandemos espías, vayan por 40 días y estudien. Mire, ellos mismitos se echaron la soga al cuello, no quisieron creer en Dios. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual de los cielos. Dios nos eligió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante él, en amor, y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo conforme al afecto de su voluntad. ¿Para qué fuimos creados tú y yo? Tú que me estás viendo por la sala o que me estás viendo por el canal de YouTube, ¿para qué fuimos predestinados? ¿Para qué nacimos? Nacimos para ser Para que salvos. fuésemos santos. Desde que nacemos somos salvos. Muy bien, hermana Doris. Somos salvos, pero ¿todos se van a salvar? No, todos no se van a salvar. Por eso la salvación es condicional. Sí, la salvación existe, está, es para todos, pero ¿de quién depende? Bueno, sí, depende de Dios, pero ¿cuál es De cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros diga sí o diga no. Miren, pregunta, ¿se van a salvar todos? No se van a salvar todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre ofreció a su Hijo como salvación para todos. ¿Dónde viene la condición? Para que todo aquel que en él crea. ¿Dónde está la condición? ¿Dónde se vuelve condicional? En creer. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del libro de Apocalipsis, el propósito de Cristo de venir a salvarnos, es salvar al que crea en él. ¿Puede salvar al que no cree en él? No puede. Claro, de poderlo hacer puede, pero lo que pasa es que Dios no interfiere en eso. Dios respeta la libertad de conciencia con la que nosotros fuimos creados. Nosotros, como ya lo hemos visto muchas veces, lo estudiamos hace 15 días y esa cita la hemos leído mucho en el primer capítulo de la historia de los patriarcas y profetas, dice que Dios creó seres inteligentes y los dotó de libertad, de libre albedrío, de conciencia. Tú decides si quieres aceptar a Jesús o si no quieres aceptarlo. Dios no interfiere en la libertad.
porque de tal manera amó Dios al mundo que sí, trajo salvación para todos, pero ¿quiénes se van a salvar? Todo aquel que en él crea. Entonces, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa en Israel? Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado en hacerle. Y en un instante hablaré de esa nación o reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacer. El Apocalipsis es una profecía que condicional, condicional. No todos se van a salvar, ni todos se van a perder. Depende de cada uno. Depende de si queremos aceptar la revelación de Jesucristo en nuestra vida o no queremos aceptarla. Depende de si queremos recibir el sello de Dios, si queremos ser sellados por el Espíritu Santo o queremos el otro bando. Podemos ser sellados para salvación o podemos ser sellados para ¿qué? Para perdición. Si no recibimos el sello de Dios, automáticamente recibimos el sello de ¿quién? Del Espíritu Santo. Del otro personaje, o el sello de Dios, el Espíritu Santo, o el sello de la bestia. Sin embargo, miren por qué la profecía y por qué el Apocalipsis es condicional. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino ¿quién? Dios. Solo mi Padre que está en los cielos. Hay un tiempo determinado, claro, Dios en su infinita sabiduría, Él sabe cuándo va a volver, pero ¿interfiere en eso? No, Él no interfiere. Él ya tiene una fecha, pero igual Él no interfiere en eso. ¿Qué está esperando? Que se levante una generación, desde 1844 Cristo está esperando una generación que se levante y que reciba las características de Él, que reciba el carácter de Él. Cristo está esperando una generación que se levante para ser sellada por el Espíritu Santo. Si eso no pasa, no sé cuántas generaciones más se van a levantar. Ya se han levantado más o menos 4 o 5. Y lo estudiamos en la historia denominacional. Hay un episodio, no sé si ustedes lo recuerdan, que por los comienzos del año 1900, cuenta la hermana Elena, en ese entonces, si hubiese pasado una serie de cosas muy mínimas, en ese tiempo Cristo hubiera vuelto. Pero ¿qué pasó? El pueblo volvió y se enfrió. Y hemos venido divagando de 1844 para acá, lo que llamamos el periodo de la iglesia de la Odisea. Estamos con Dios y estamos con ¿quién? Con el diablo. Andamos un pasito con Dios, andamos un pasito con el enemigo y andamos en una tibieza, y mientras sigamos en esa tibieza, el Señor no va a venir. Por eso dice lo primero, que cuando Cristo empieza a caminar por las 7 iglesias, les dice arrepiéntete. Le está pidiendo a una generación que se levante y que se entregue a Él, y que Él pueda hacer maravillas a través del Espíritu Santo con esa generación, lo que llamamos el fuerte pregón, el último pregón, lo que dice Mateo 24. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Por testimonio. Hay una generación, se tiene que levantar una generación que dé testimonio de Cristo. Y eso lo estudiamos la sesión pasada. Va a haber una generación, dice Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19, que tiene que guarda los mandamientos de Dios y tiene
La fe de Jesús, el espíritu de profecía, una generación que va a dar testimonio de él, pero es una generación que va a ser convencida, que va a ser sellada por el Espíritu Santo para dar ese último mensaje. Por eso el Apocalipsis es una profecía condicional, porque en Cristo necesita que haya alguien que se levante, que crea lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de leer. Sí, listo, miren, yo los voy a meter a ustedes a la tierra de Canaán en un año, pero ¿por qué se demoraron 40? Porque no quisieron creer en Dios, no quisieron caminar con Dios. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué pasa de 1844 para acá? Que necesitamos, o Cristo necesita que se levante una generación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Juan las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, ¿quién? El que lee la palabra de las palabras de esta profecía, y bienaventurado los que oyen y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que oye y el que guarda la profecía. ¿Qué es guardar la profecía? En el pensamiento hebreo, oír es ¿qué? Entender, prestar atención, tratar de comprender. Bien, tiene que ver con el intelecto, con el desarrollo del intelecto, prestar atención. Cuando dicen bienaventurado el que oye, o sea, es alguien que está atento intelectualmente y presta atención e intenta comprender lo que le quieren decir. Guardar, en griego es la palabra tereo. Dice guardar las cosas que en ellas escritas, quiere decir vamos a ser felices cuando leamos, entendamos y guardemos la profecía. Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. ¿Por qué no guardamos los mandamientos? Porque no amamos a Dios. Nos la pasamos todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, peleando contra la ley de Dios. ¿Por qué peleamos contra la ley? No Porque deberíamos no la pelear cumplimos. contra la ley. Si amamos a Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Dice, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Para guardar los mandamientos, ¿qué hay que hacer primero? Amar a Dios. Cree. Escucharlo, creer. Termino con esto. Me voy a quedar a mitad de camino porque ya sabemos que esto es un tema muy extenso y es necesario que nosotros tengamos esto claro. Si algo no quedó claro, mire, está la clase está ahí en YouTube, usted puede ir las veces que sea y volver y escuchar si algo no quedó claro. Cumplir la profecía. ¿Qué es cumplir la profecía? ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir la profecía? Porque aquí se dice bienaventurado el que oye, guarda lo que hay en la profecía, porque es importante. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, volvió a Galilea, dejó a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta de Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué dijo Isaías? En la tierra, ciudad marítima, en la región de Zabulón y en la tierra de Neftalí. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue para allá. O sea, cumplir la profecía es actuar. Jesús sabía que había una serie de profecías y una serie de cosas que iba a hacer el Mesías. Pero si él no tomaba la acción de hacerlas, ¿se iba a cumplir la profecía? No, no se iba a cumplir. Necesitaba, sí, Cristo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué hizo? Fue a cumplir la profecía. El pueblo que habitaba en las tinieblas vio la gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Eso es Mateo 4, 12, 20, 14. No habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción.
En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles por la vía del mar junto al Jordán. Mire, la repetición, el cumplimiento de lo que iba a pasar. Y cuando Jesús supo que había llegado el tiempo, dice Lucas 4:16 al 21, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre en el día sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué había escrito el profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Isaías escribió esto para el Mesías. ¿Qué hizo Cristo? Fue a cumplir la promesa, fue a la sinagoga, se levantó, tomó el libro y leyó lo que estaba escrito para él, la misión que él tenía. Después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles, ¿hoy qué? Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo cumplió la profecía, fue a cumplirla. Cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo? Fue a cumplir la profecía. ¿Qué necesita Dios con esa generación que Él necesita que se levante? Que haya una generación, que haya una generación que se levante y vaya a cumplir lo que está escrito en Apocalipsis. Así como Jesús cumplió la profecía, el pueblo tiene que levantarse una generación para que vaya a cumplir la revelación. Mire, la revelación, voy para aquí para atrás, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Necesitamos ir y cumplir la profecía. Termino. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:16 y 17. Después de esto, otra profecía, mire, después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la escritura, ¿qué dijo? Tengo sed. Juan 19:28. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó el rostro de ir a Jerusalén. Cuando Jesús sabía que había llegado el tiempo en que él tenía que ofrendar su vida, ¿qué hizo? Fue a Jerusalén, se encaminó al sufrimiento. O sea, después de haber pasado esos 3 años y medio más o menos de ministerio que tuvo esos 3 años, ya estaba el tiempo por cumplirse, porque decía en la profecía de las 70 semanas, y a la mitad de la semana, ¿qué? Será quitada la vida del Mesías. La profecía necesitaba cumplirse. Por eso dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó el rostro y ¿qué? Fue a Jerusalén, fue a cumplir lo que estaba escrito. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Respondiendo Jesús, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y por qué se le ocurrió a Jesús ese número? Porque sí. Ah, no, eso es un número ahí que yo pongo y ya, listo. No, ese número también Significado. era el significado de una profecía, era la medida de la gracia. ¿Cuánto es 70 veces 7? 70 por 7, ¿cuánto es? 7 por 7, 49. 70 por 7 son 490 años. Cuando me dicen 490 años, ¿a dónde nos vamos? O cuando me dicen 70 por 7, ¿a dónde nos vamos? Miren,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al Santo de los Santos. Cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, ¿qué le está diciendo? Que había llegado el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, que esa era la medida de la gracia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará ¿qué? La vida al Mesías, y ya nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra de las devastaciones. Por otra semana más se confirmará el pacto con muchos. Y lo que les decía, a la mitad de la semana que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué necesitaba cumplir Cristo? Dice, cuando se cumplió el tiempo, ¿qué? Fue a cumplir la profecía. Se levantó y fue a Jerusalén. Sabía que a la mitad de la semana que iba a pasar, el Mesías debía ¿qué? Morir. Debía morir, debería ser ofrecido en sacrificio. Entonces Jesús, sabiendo eso, ¿qué hizo? ¿Se quedó quietico? No, dice aquí, encaminó su rostro, afirmó su rostro y fue ¿a dónde? A Jerusalén, donde tenían que suceder las cosas. Terminamos por hoy. No sé si hay alguna duda en lo que hemos estudiado, no sé si hay alguna pregunta o todo está perfectamente, perfectamente claro. ¿Estamos claros? ¿Todo ha sido Está claro? claro, hermano. Todo está claro. Si hay Sí, a mí alguna me duda, quedó claro. si hay alguna duda, por favor, hágala, no se quede. Hermana María Eugenia, buenas noches. No sé si se alcanzó a hallar a la explicación. Ya lo habíamos hablado hace 15 días, no sé si, y si no, pues ahí retrocedemos un poquito el video y ahí está la respuesta a la pregunta. Entonces, quiero agradecerles. No sé si vuelvo y pregunto, no sé si hay alguna pregunta o ya podemos finalizar y orar para retirarnos. Por el chat aquí también veo Todo muy claro. algunos hermanos, no sé, no. Espero haya todo quedado claro. Misión, necesitamos ir a cumplir la profecía. Se tiene que levantar una generación que vaya a cumplir lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Ven por qué es importante antes de ponernos a desglosar qué significa este número, qué significa esta otra cosa, qué significa este poder, qué significa este caballo, qué significa esta trompeta? No, necesitamos entender para qué fue dado el libro de Apocalipsis y necesitamos, no sé, como digo a veces, muchas veces, y suena un poquito fuerte, pero necesitamos comernos el cuento. Porque miren cuántos años llevamos de 1844 para acá, cuando finalizó la profecía de los 2300 días, vamos 180, no, 178. Bueno, no me da la matemática ahorita.
pero llevamos una cantidad de años y no se levanta la generación que crea la profecía, que escuche la profecía, que guarde la profecía. ¿Qué es guardar la profecía? Ir a cumplirla. Así como hizo Jesús. Lo que estaba escrito para el Mesías, ¿qué hizo él? Fue y cumplió. Se levantó, encaminó el rostro y fue a Jerusalén, dice el último versículo que leímos. Entonces, eso es lo que quiero que se quede en nuestra mente. Hago nuevamente la invitación para que sean muchos más los que nos unamos en este día. A las 7 de la noche nos vamos a estar reuniendo, a no ser que haya alguna campaña o alguna reunión en la iglesia, pero de lo contrario, todos los viernes 7 de la noche vamos a estar acá. Es necesario que como iglesia entendamos el mensaje del Apocalipsis, porque eso nos va a hacer, por decirlo así, nos va a hacer mosquearnos. No que vamos a una iglesia un determinado día a hacer determinadas actividades y cumplidas las actividades, listo. O por el contrario, voy, me siento, escucho y no, tenemos una misión como iglesia. Tenemos un propósito desde el momento en que aceptamos a Cristo, que decidimos ser bautizados, asumimos una responsabilidad. Por eso el bautismo es comparado con el matrimonio. Cuando tú te casas, ¿tú qué haces? Por amor a otra persona, tú asumes una serie de responsabilidades. Y nosotros, por amor a Cristo, nos entregamos a Él, se nos ha encomendado una misión como iglesia y es lo que tenemos que cumplir. Así que, bienvenidos a todos. Gracias por el momento que hemos compartido. Inviten más. Esto apenas empieza y esto se pone bueno aquí para arriba. No sé si antes de orar, alguno quiere expresar alguna petición o algún agradecimiento y le escuchamos. Hermano Jason, yo tengo un agradecimiento para Dios por mi salud. Amén. Gracias, hermana Doris. ¿Alguien más? Antes de que oremos. Agradecimiento por salud. Por salud, muy bien. Estamos agradeciendo por salud, sí, muy bien. ¿Alguien más? A ver, voy a mirar por aquí. No, en el chat estamos todos calladitos por YouTube. Bueno. No es más, entonces oremos. Querido Dios, te damos una vez más las gracias por permitirnos el estudio en esta hora del Apocalipsis y Señor, que no solo sea el estudio, sino también que podamos entender y el Espíritu Santo, Señor, nos convenza de la misión que tenemos y como lo hemos aprendido en esta noche, Señor, levantarnos para cumplir la profecía. Queremos, Señor, muy pronto compartir contigo por la eternidad, con nuestros amados, contigo, Señor. Queremos verte regresar en gloria y, Señor, queremos hacer parte de ese grupo que va a ser sellado para salvación y por eso, Señor, queremos entregarnos en tus manos, entregarte nuestras vidas y, Señor, que seas tú como el que nos use para tu honra y tu gloria. Comendamos una vez más en tus manos a nuestra familia, nuestra iglesia de redención, nuestros amigos que nos ven, Señor, a cada uno, doquiera, Señor, en su hogar. Permítase el cuidado, la misericordia y la protección, y que, Señor, en tu infinita misericordia nos permitas en 8 días, una vez más, Señor, la vida, la salud, y, Señor, el ánimo y el deseo de aprender más de ti y nos permita, Señor, esta reunión nuevamente en 8 días. Quédate a nuestro lado. Vamos a descansar, Señor. Permítenos recuperar las energías y en las horas de la mañana, Señor, levantarnos muy gozosos para ir a tu casa de oración.
Agradecemos tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Feliz noche, hermanitos. feliz Dios los bendiga. noche, duerman, descansen. Feliz Y nos noche vemos para por la todos y mañana. muchas gracias, hermano Jason. Dios les bendiga. Feliz sábado. Gracias, hermano Jason. Feliz noche para Un todos. abrazo para todos y Amén. los queremos mucho. Un abrazo a nuestros amigos que nos vieron por el YouTube. Un abrazo para ustedes. Dios Gracias. les bendiga. hermano, igualmente. Dios los bendiga. Gracias y feliz noche para todos. Feliz Santo Sábado. Feliz noche, feliz sábado. Dios les bendiga. Amén, igual. Gracias.